Bueno, pasaron 12 minutos de las 8 de la mañana. Me da mucho gusto saludarlo porque no hemos hablado con él en este ciclo de Brisas Primera Edición 2025. A nuestro amigo Daniel Vilota, ustedes lo conocen, él es analista político, columnista del diario La Nación, del canal La Nación Más, lo suelen ver los lunes con Carlos Pañi en el programa Odisea, y hemos hablado un montón de veces con él. Dani, ¿cómo estás? Alfredo Veslosada, acá te saluda en Brisas. ¿Qué decís, Alfredo? Qué gusto saludarte, che. Un Igualmente. gustazo enorme. Bueno, son días en los que uno está durmiendo poco, ¿no? Y lo digo por parte de quienes miramos y por parte de quienes protagonizan este sprint final. Yo me acuerdo, vos te vas a acordar, de la película 48 horas con Nick Nolte y Eddie Murphy. Sí, claro. Peliculón que Peliculón. después tuvo otras 48 horas. Y estamos en ese modo, estamos en 48 horas de cierre febril. Diría que suele pasar, ¿no? Que el cierre febril, pero a veces es más precipitado o febril en una de las veredas que en otra. Y en este caso tenemos, si ubicamos por lo menos provincia de Buenos Aires en un escenario bastante fragmentado o polarizado, lo que pasa en el frente La Libertad Avanza, que incluye al PRO, y también lo que está pasando en el peronismo. Hasta el final me parece que va a seguir abierta la cuestión de las definiciones, ¿no? Mirá, qué bueno el ejemplo de la película, porque estamos hablando de 48 horas y otras 48 horas, que Claro. van a ser las de viernes y sábado. ¿Por qué te digo esto? Porque seguramente en las dos alianzas que vos citás se está dando el mismo proceso. Van a tratar primero de alcanzar un consenso con las listas locales y a partir de ese aspecto resuelto van a terminar de puntear finamente quiénes son los candidatos en las seccionales. Mm, Seguro que tu audiencia lo sabe, pero por primera vez en la provincia tenemos elecciones desdobladas. claro. Una es el 7 de septiembre y el otro el 26 de octubre. La del 7 de septiembre elige legisladores provinciales y locales en las 8 secciones. Bueno, ahí hay toda una discusión abierta. Lo primero muy importante aquí es que hay en los hechos una fractura importantísima en el PRO. Ya Javier Martínez, el intendente de Pergamino, se sumó a los hermanos Pasaglia en San Nicolás para la elección del 7 en la segunda sección electoral. Hay un semiacuerdo con Somos Buenos Aires, Ujú. con lo cual ahí aparece una tercera fuerza, donde hay que mirarla con mucho cuidado, porque es un caso excepcional con respecto a la polarización que se promete entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, para decirlo de forma sencilla. ¿Por qué? Especialmente porque San Nicolás, Campana, en menor medida Arrecifes, es la sede del cinturón metalúrgico de la República Argentina. Y es un lugar muy golpeado por la recesión económica, que es la parte menos agradable del ajuste necesario que tenía que hacer Javier Milei. Y ahí los Pasaglia son muy representativos de la región. Nadie espera que Pasaglia gane la elección. Importante, Alfredo, recordar que la Cámara bonaerense renueva, la de diputados, 46 representantes. La cuarta parte se van a elegir en la segunda sección electoral. Ujú. Yo creo que los Pasaglia en el mejor de los casos van a quedarse con 2, 3 diputados, pero del porcentaje que alcancen puede depender que quien gane la segunda sea el kirchnerismo y no La Libertad Avanza. Este tipo de datos vale para la cuarta sección electoral, donde el intendente del PRO, Pablo Petreca de Junín, podría estar en el mismo trámite que Martínez. Ahí se elige el tercio de lo que se renueva en el Senado, se convierten en elecciones sumamente trascendentes. Me detengo un minutito en esa región, en la Dale. cuarta, Alfredo, porque esos 7 senadores son vitales, porque es imposible que el año que viene no se cubran las 4 vacantes de la Corte bonaerense. Este es el conflicto entre Ritondo y Angelici. Recordamos que Javier Martínez es alguien vinculado al Vinguero, que Ritondo es el que puso al último juez que se designó en la Corte bonaerense, Sergio Torres, y hay que mirar con detenimiento esto detrás de la pelea que hay adentro del PRO. ¿Quién va a tallar en el Senado bonaerense cuando haya que discutir esas 4 vacantes? Bien, pienso en los nombres que largaste y de los que quizás desde acá estamos mirando con mayor atención, es Dale. el de Cristian Ritondo por el rol que le está teniendo tierra adentro, ¿no? En la definición, en realidad en lo que logra que la Libertad Avanza le, le ceda, ¿no? Desde el arranque del análisis del frente que conformaban la Libertad Avanza y el PRO, uno lo que se preguntaba esto es, ¿una fusión o es algún tipo de absorción? De lo que ha planteado Ritondo, como vos estás planteando, algunas cuestiones han tenido, digo, espacio por parte de los hermanos Menem, los hermanos Milei, y por el otro lado no tanto. ¿Qué crees que pasa en la quinta, que es la sección a la que nosotros estamos mirando? Hay todo tipo de rumores en los últimos días, pero ¿qué crees que va a terminar pasando?
No me imagino otra cosa que Guillermo Montenegro encabece la lista de senadores de la Libertad Avanza. Ujú. ¿Por qué no me lo imagino? Porque por este modelo de elección que es seccional, es importante que sea alguien muy conocido quien encabece. Por lo general, a través de la historia, no hay nadie más conocido que el intendente de General Pueyrredón, Mm. por todo lo que la ciudad de Mar del Plata significa. La gente de Montenegro cree estar en condiciones de reservar ese lugar sin el intendente. Yo me permito tener un margen de duda importante. Creo que ese va a ser el sacrificio que va a tener que pagar Ritondo, es decir, tenerlo a Montenegro de candidato y a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, de candidato en la primera sección. Ujú. Yo no sé si esto satisface a los dos intendentes, o si los Ujú. dos intendentes van a estar a gusto oyéndose. Y acá viene otra vez todo este tema viejo de las testimoniales, Sí. aquellos que se postulan y después no ocupan el cargo. Yo no sé si esta sociedad está para resistir ese proceso. Ujú. Y Es no un sé dato cómo... ese, ¿eh? Y claro, yo querría ver qué piensan los marplatenses y la provincia en general, no solo de Montenegro, de cualquier intendente que se candidatee para después no ocupar el cargo. Te doy uno muy paradójico. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, tercera sección electoral, Sí. va a intentar renovar el mandato de diputado, un cargo que literalmente no ocupó. Mm. Tuvo de licencia 4 años. Te digo, estamos en un punto Claro. donde estas distorsiones explican muy bien por qué la gente está enojada por con la política y por qué hoy la Libertad Avanza y le disputa en igualdad de condiciones la provincia al peronismo. Bien, saltamos, si te parece, a la vereda del peronismo, A donde porque vos quieras, también, vamos. ¿no? La cuestión, hables con quien hables, te dice, se está cerrando un acuerdo. Suele pasar que hay listas que convencen más a uno que al otro, pero en este caso hay un contexto, no sé si vos percibís lo mismo con las fuentes, de fragilidad del acuerdo alcanzado por las tres patas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que me parece llamativa. A ver, yo creo que el peronismo sabe que no tiene más remedio que estar juntos para poder hacer una buena elección. Ujú. Y esta es la condición que los convierte en un frente electoral a los principales protagonistas de ese acuerdo: Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, si querés máximo delegado de Cristina en esta negociación. A ninguno de los tres lo satisface esta unidad, pero saben que por lo menos para retener los 29 legisladores que ponen en juego necesitan estar juntos. Hay muy poquitas encuestas confiables porque falta mucho para todo esto, pero yo te diría, por algunas que pude ojear y con el nivel de precariedad que ofrecen en esta época, yo te diría que la primera sección electoral, donde uno imaginaba, hablamos de la zona, perdón, norte y oeste del conurbano, para Sí. quienes nos escuchan, un tercio del total de votos de la provincia, yo te diría que uno esperaba que el gobierno tuviera una ventaja importante ahí, precisamente por el tipo de electorado. Bueno, la están disputando palmo a palmo. Mm. Y probablemente el peronismo tenga una ventaja bastante importante en un contexto que es poco favorable para él, tenga una ventaja sobre la Libertad Avanza. Si la Libertad Avanza no consigue hacer una buena elección en la segunda y la cuarta, y solo le queda la quinta, que tiene, digamos, en Mar del Plata un bastión de electores, pero no es claramente la sección electoral más importante, yo no sé si en el balance final el kirchnerismo no va a surgir competitivo de las elecciones del 7 de septiembre. Mira, bueno, mira qué análisis. Te hago la última pregunta, Dani, que sé que estás ahí con la agenda apretada. Tengo 5 más, así que habla tranquilo. Dale. Bueno, quedan horas para la definición de las listas, pero después falta hasta el 7 de septiembre. Sí, parece que no, pero en la Argentina, que un mes y medio puede ser un siglo. ¿Imaginás que hay espacio en el escenario político, incluso económico de la Argentina, como para que, por ejemplo, la economía meta la cola, el dólar meta la cola? Lo que pasa, te diría incluso en esto que hasta el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, asume, que es la crisis que se está dando en el Poder Ejecutivo entre el presidente y la vicepresidenta. Es decir, ¿ves espacio para algún tipo de ruido que modifique algo el escenario que hoy tenemos? Mira, ruido ya hay. Mm. Esto es así y de hecho el gobierno tuvo que duplicar la tasa de interés para contener al dólar. Esto me parece que es un hecho objetivo y aprovechó obviamente el ruido del gobierno para comprar dólares que tiene escasez importante de las reservas. Ruido hay, esto es innegable, hay que ver cómo procesa ese ruido el electorado. Nosotros, los periodistas, los analistas de opinión, tenemos una forma de verlo y que en general no coincide con la sociedad. Hay que ver cómo traduce. Mira, en el caso Libra, por ejemplo, algunos estudios cualitativos traducían que lo que estaba en duda era si Milei sabía de economía. Es una conclusión extraña, digámoslo, ¿sí? Que en realidad apostó por algo que no era claro. Habrá que ver si atrás de todo esto piensa lo mismo,
porque lo que el electorado está diciendo ahí, yo lo elegí a Milei para que arregle la economía. Entonces, me parece que por eso Milei, con una gran comprensión del fenómeno, trabaja mucho por aquietar el dólar. Habrá que ver si lo consigue, probablemente sí para el 7 de septiembre, habrá que ver si le alcanza hasta el 26 de octubre. Y sí veo al peronismo, digamos, con una propuesta muy baja que no sea otra que ser el antagonista de Milei o plantearse como el defensor de los derechos que Milei no atiende. Eso quedó muy claro en la sesión del Senado Nacional de la semana pasada. Bien, ahora sí te hago entonces la última muy cortita. Saliendo Por del favor. plano analítico, en lo que vos compartís con gente que te rodea, fuera de nuestro microclima, hablamos todo el día de política, Ujú. pero la vida para muchos pasa por muchos otros planos. ¿Imaginás que el nivel de ausentismo que se está dando en todas las elecciones que venimos siguiendo este año se va a dar también en esta legislativa en la provincia de Buenos Aires? Y aquí hay que ver cómo entiende la gente el instrumento para castigar, por un Mm, lado, a la política tradicional y por otro para marcarle algún límite a mi ley, porque no te olvides que tenemos 6 millones de jubilados que van a votar en esta elección. mm. Y son 6 millones a los que Milei promete vetarle el aumento que le dio el Senado. Hay que ver la reacción, hay que ver si esa mañana hace frío y hay que ver qué capacidad de movilidad tiene hoy el kirchnerismo para atender a esos sectores que no son necesariamente los que simpatizan con él. Yo creo que ahí va a estar una clave de la elección. Sí me imagino por el resultado de Rosario que va a haber un ausentismo importante, porque tampoco ninguno de los dos grandes actores le está explicando a la gente qué es lo que se va a votar. Daniel Vilota, como siempre, un gustazo hablar con vos. Te le volveremos a molestar seguramente si no es entre las elecciones, ya cuando esté, digo, entre las legislativas provinciales y las nacionales, cuando esté un poquito más cocinada la cuestión, pero se nos vienen unos meses interesantes e intensos por delante. Dani, como siempre, te mandamos un saludo y te agradecemos este contacto con Radio Brisas. Ha sido un gustazo, me podés llamar las veces que quieras, sabés que te voy a atender. Dale, abrazo grande. Daniel Vilota. Ahí va, lo saludo bien. Daniel Vilota, analista, ustedes lo conocen, del Diario La Nación, del canal La Nación Más. Siempre es un gusto hablar con él y yo siempre digo lo mismo. Si armáramos una cátedra universitaria de peronismo barra provincia de Buenos Aires o rosca barra provincia de Buenos Aires, lo metemos a Dani de JTP porque el tipo conoce el terreno y siempre es muy interesante charlar con él.